Hola, 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 soy Felipe Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Estoy en la mañana, están empezando, no, ya llevan como una hora trabajando aquí al frente. Eh, Hay como 30 obreros y máquinas porque están haciendo un edificio. Entonces tengo que cerrar aquí para que haya algo de silencio. Yo tengo aquí un problema con el ruido, hay ruido todo el día, todo el día, hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde hay ruido. Yo iba a ir a un lugar donde voy siempre, que es la casa de ejercicios espirituales de Punta de Tralca. Voy 4 veces al año más o menos. A veces he pasado años nuevos ahí, donde yo no me entero cuándo es el año nuevo, en qué momento son las 12, porque hay un silencio total y soy el único que está en un lugar donde hay una capacidad para 2000 personas, 2000 camas. Y voy allá a hacer mis ejercicios físicos, de subir la roca y mirar el mar y también ejercicios espirituales que son eh, magníficos. En ese lugar es magnífico. Yo lo paso muy bien. Puedo estar todo el día haciendo meditación, haciendo oración, lectura. Es muy exquisito. Ahí me he devorado los libros. Es muy rico y hay un wifi que hay que podría haber subido videos. En este momento estoy sin wifi porque, bueno, iba hacia allá y había un cordón sanitario. Entonces yo soy un posible contagio. Para nada. Bueno, no estoy positivo. Estoy seguro que no estoy positivo. Pero bueno, fue así. No pude pasar. Ahí hay que respetar el cordón sanitario. Y estoy en otro lugar. No estoy en Santiago. Estoy en otro lugar. Incógnito. Como siempre uno... en el barrio alto donde yo vivo hay menos perros per cápita que en los otros barrios de Chile. Entonces la incomodidad son los perros, porque son... Uno camina, no puede salir a la calle porque una lata, está lleno de perros vagos, está lleno de perros... hay unas casas pequeñas así, y en una casa pequeña, con un patio minúsculo, hay un perro negro, gigante, espantoso, agresivo. Ahí se me ocurrió que los perros resucitan para la vida eterna en el infierno o en el cielo. Porque hay perros que son celestiales, son verdaderos angelitos y esos perros se van para el cielo. Y los otros perros resucitan a la vida eterna al infierno, porque está lleno de eso. Yo creo que reflejan lo que son sus dueños, porque son espantosos. Entonces uno va por estos lugares de mayor pobreza y olvídate, no puede caminar por una calle, porque un perro, otro perro... Bueno, finalmente esas son exploraciones que uno hace, porque yo tengo que hacer exploración del territorio que me encuentro. Y, y se ha hecho famosa una frase de Blaise Pascal. Para los que no sepan quién es Blaise Pascal, pueden googlear, porque no voy a meterme a explicarles toda la vida de Blaise Pascal. Pero básicamente era un genio matemático francés que vivía en la corte, tenía excelente, bueno, un éxito social fantástico. Era un tipo adorado y por sus talentos extraordinarios. Él inventó el cálculo de probabilidades, una pirámide. Una vez lo vi en el colegio, lo enseñaron en cuarto medio. Estudiamos estadística y se estudiaba Pascal. Entonces los estadísticos, los de la profesión de estadísticos, estudian algo que inventó Pascal, que era una especie de pirámide, cálculo probabilístico, no me acuerdo. Y también inventó esa máquina para hacer cálculos que se usó antes de que llegara la máquina calculadora. La máquina calculadora llegó, me acuerdo, estaba en el colegio en 1976, el profesor de matemática llegó con una máquina calculadora y nosotros alucinamos, o sea, todo el mundo quedó como, ¡oh! Tremendo invento. Y ese mismo profesor de matemáticas, que era muy bueno, nos habló de todo lo que era Blaise Pascal como matemático. Y él tuvo una visión de Jesucristo resucitado. Habrá que creerle porque vino una conversión. Él vio a Jesús resucitado con una luz, como lo ven todos los que lo han visto. Los que ven a Jesús resucitado es una luz que no pueden ver ningún objeto en la pieza.
es una luz que invade todo, es pura luz, como le pasó a Pablo y a otros que han contado la misma experiencia. Y se transformó en una AZ. A-S-C-A-Z. Los que no entienden qué significa, googleen. No puedo estar explicando la historia de los AZ porque voy a hablar todo sobre los AZ. Entonces no tenemos tiempo. Si el problema aquí es que yo tengo que hacer 10.000 videos porque cuando estoy hablando, de repente no entiende la gente. ¿Qué es lo que es eso? Entonces hay que explicar eso. Y eso es lo que pasa con los profesores de humanidades, los profesores, lo dice Jorge Edwards, el escritor, que dice que tiene que ir a explicar cosas que son básicas. Entonces uno está hablando en un nivel, va volando en un avión, que es el avión del relato que uno está haciendo, pero no puede ir así, porque tiene que hacer esto, el avión suspender donde está, bajar en el helicóptero hasta abajo, a la parte básica, explicar todo eso, y ahí son media hora para explicar aquello y después subir de nuevo. Entonces es espantoso el problema con la ignorancia. Es tremendo porque no hay nivel porque no hay lectura, no hay nivel. Y eso se quejan los profesores de primero y segundo año de universidad, que tienen que estar volviendo a materias básicas. Básicas. Bueno, los ascetas, googleen, no voy a estar explicándolo. El ascetismo es un camino de autodisciplina que surgió en la iglesia primitiva, en la iglesia cuando la iglesia estaba siendo castigada con persecuciones en el Imperio Romano, en la zona de Egipto. Llegó San Pacomio y San Antonio de Egipto, que ya he contado su vida, la puedo volver a contar, pero eso es para un video entero, y se alejaron del mundo y siguieron a Jesucristo en el ejemplo de su retirada al desierto. O sea, ellos lo que hacen es enfocarse en los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. En abstinencia, en ayuno, sufriendo fríos, calores, necesidades corporales tremendas. Y en oración a veces hacían oraciones sin dormir, no dormían, en una serie de disciplinas que se les llama la mortificación. Mortificación viene de la palabra muerte, es decir, mortificar los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Se ponían unos cilicios, googleen, cilicios con C. Los cilicios son son como una especie de chaleco que te punza, que te hace doler la piel. Entonces uno va a decir, bueno, estos gallos eran unos masoquistas. Bueno, esa es una espiritualidad dentro de las miles de espiritualidades que hay en el cristianismo católico ortodoxo, que es el cristianismo original, el cristianismo que está entroncado con que viene del cristianismo primitivo, que viene de Pentecostés, que viene de la primera iglesia, de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron a los padres de la iglesia. Y eso es entonces los ascetas. Y estábamos en Blaise Pascal, que se transformó en una asceta en París. Vivía en una pieza. Y de esa habitación no salía nunca sino que a la misa. Entonces Blaise Pascal dijo o escribió una frase. Yo tengo una experiencia con Blaise Pascal muy importante porque estaba leyendo sus pensamientos. El libro que él tiene, Los Pensamientos, lo leí a los 14 años y llegué a la conclusión de que Dios existía a través de ese libro, de los pensamientos de Pascal. Pero es un tema para otro video y ahí puedo hablar un par de horas sobre cómo lo explica Pascal y cómo fue mi experiencia, que fue maravillosa. Entonces, Blaise Pascal tiene esa frase, vamos a llegar a la frase por fin, que dice: la desgracia del hombre es que no puede estar un día completo solo en una pieza porque le viene la inquietud y quiere salir. Y eso es lo que pasa. En mi vida,
que he estado en piezas, en habitaciones, en París, en Toledo, en Madrid, en Asturias, en Oviedo, en Luarca, en Isla Negra, en Algarrobo, en Arica, etc. He estado en piezas, en Santiago, en La Reina, en Recoleta, en Estación Central, en Vitacura. Ya. He estado en habitaciones, sobre todo las habitaciones de empleadas, que tienen un baño y una habitación independiente. Eso, cuando uno puede hacer eso, es porque puede estar un día entero, y varios días enteros, y puede estar una vida entera dentro de una habitación. Porque lo que dice Blaise Pascal es que la desgracia del ser humano es que no puede estar. Se hizo famosa esa frase, probablemente la han escuchado. No puede estar en una habitación encerrado porque se desespera y quiere salir. Yo he estado en todos estos lugares. Cuando estuve en Madrid, en la calle Gastambide, abajo, los españoles, es que vamos, hombre, que esto, que el otro. Y yo de ahí escuchando a los españoles, joder. Por eso que me compro esto. Les voy a mostrar. Esto me aísla del ruido. Puedo tener silencio. Entonces siempre he usado esto. Esto que usan los obreros. Ando con él. Esto es como el cepillo de dientes. Tengo que andar con él. Porque en todas partes. Ahora, lugares de silencio. En París yo estaba en una chambre de bonne, que son piezas de empleada. En lo alto, en los edificios, todo de París, el París antiguo, son seis pisos. Y entonces en el último piso, que es como un séptimo piso, que es una mansarda, ahí donde estaban las empleadas, y yo estaba en una pieza de empleadas gratis. No puedo contarles la historia porque sería meterme en una tremenda historia, cómo llegué a estar gratis en París. Tenía una pieza, un baño, tenía dos piezas y un baño, gratis, en París. Y miraba, tenía una especie de claraboya, que era un vidrio, porque estábamos en una mansarda, entonces era con una pendiente inclinada, entonces yo levantaba un fierrito, lo estoy viendo porque lo tengo muy, muy grabado en la memoria, y lo ponía en uno de los hoyitos, y ahí podía respirar, ventilar, y desde ahí miraba todos los techos de París, que es un infinito de techos con unas chimeneas muy, muy simpáticas, unas chimeneas de arcilla, así, preciosas, todas iguales, precioso. Y se escuchaba un murmullo, la ciudad bulliendo. Y estuve en otra pieza en La Reina, cuando llegué a Chile el año 85, en la casa del escritor Jorge Nostroza, el que escribió Adiós al séptimo de línea. Yo fui un admirador de Jorge Nostroza, como muchos chilenos, porque leí esos 5 tomos y fascinado, porque relata la historia de la Guerra del Pacífico. Estaba con la viuda, una señora magnífica, Violeta Wood, y ella estaba allá con un hombre que había peleado en la Segunda Guerra Mundial, que era judío húngaro. Entonces él decía: mire, mijito, hay dos que yo odio mucho. Los nazis, que mataron mi familia, y los comunistas, que llegaron a liberarnos para quitarme toda la plata de mi familia y quedé sin nada. Y huí de los comunistas y me vine a Chile. Tenía una fábrica de plástico modesto, porque él llegó sin nada, sin ninguna plata. Pero como tienen esa inventiva, son personas muy de emprendimiento. Había logrado hacer una fábrica en Chile habiendo llegado sin nada. Y tenía una serie de tics. El hombre no podía caminar bien porque había quedado herido, porque él luchó en la resistencia. Contaba todo lo que hacían, cómo le metían unos terrones de azúcar, abrías donde se echa la benzina a los camiones alemanes, y le metía un terrón de azúcar, y eso reventaba, no sé por qué, pero decía que reventaba, etc. Entonces él luchó en la resistencia, quedó mal herido, etc. Y yo en esa época era
era de izquierda, entonces le alegaba y él me decía: mire, mijito, usted no sabe nada de la vida, como es de dura la vida. ¿Y usted está hablando que el chileno tiene hambre? Vaya a ver a La Vega y a todos los lugares. Así las guatas, panzones. ¿Cómo es posible que diga que tienen hambre? Bueno, el escritorio de Jorge Inostroza era como un tercio, un cuarto del de mi viejo, porque mi viejo era tremenda cuestión, lleno de libros. Este era una biblioteca, un escritorio con recuerdos, obsequios que habían dado generalmente las Fuerzas Armadas, espadas, uniformes. Era un verdadero museo de cosas increíbles que le regalaron a Jorge Inostroza. Jorge Inostroza yo lo leí a los 8 años, el adiós al séptimo de línea. Por eso me quedó grabado todo lo que era la Guerra del Pacífico. Y así, en ese lugar yo, bueno, me invitaba a bailar. Estaba en una pieza, una pieza empleada en La Reina, y me invitaba a bailar. Ponía música, me invitaba a bailar, bailaba lo que yo quisiera. Y leía un montón de literatura entretenidísima. Y también tenía música de primera. Había en esa época una radio que ni me acuerdo cómo se llamaba, que daba música todo el día, buena, muy buena música. Y era la época de las protestas, entonces los días de protesta yo me ponía a escuchar cómo estaba la cosa, etcétera, etcétera. En fin, el tema de poder estar entretenido. En este momento le voy a dar gracias a la persona que me regaló este libro, porque estoy empezando a leerlo. Tengo este diario de una santa polaca. Miren qué grueso, ¿eh? Entretenidísimo. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo, fantástico. Y me encontré, lo tengo que mostrar así, una Biblia. Ahí está la Biblia. Exactamente la Biblia que yo veía desde niño. Es tan familiar para mí esta Biblia. Es tan familiar. Es la Biblia que yo veía desde niño. Miren qué lindo, qué delicado el marcador de la lectura. Entonces, esta Biblia es una Biblia preconciliar, con fotografías de la Tierra Santa. Ahí están los palestinos. Miren qué cosa más linda. El Jordán. ¿Estarán viendo? Sí. Ahí, esto es la puerta de Herodes, etcétera. Como esto está hecho. Miren, ahí está, esto es el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los olivos antiguos. Entonces, el año 2016 empecé a leer la Biblia de corrido, y no pude. Porque llegué donde el Nuevo Testamento me lo sé porque lo he leído 1000 veces. El Nuevo Testamento uno lo sabe 1000 veces. Sobre todo que unos católicos más del Nuevo Testamento. Uno aprende mucho más de Antiguo Testamento con los exégetas. Vayan a googlear qué es exégesis. Exégesis. Yo no voy a estar explicando lo que es exégeta porque se me va a acabar el video. Entonces los exégetas católicos tienen un estilo y los protestantes tienen otro. En ese sentido, los protestantes me gustan porque son tan fanáticos de la Biblia que el exégesis van mostrando una interpretación, otra y otra. A veces son 3 diferentes interpretaciones de un pasaje. Y son los pastores evangélicos, cuando yo he ido a muchos cultos evangélicos, son muy del Antiguo Testamento. En realidad no deberían llamarse evangélicos. O sea, los que deberían llamarse evangélicos son los católicos, pero los católicos somos evangélicos. ¿En qué sentido? Que nos basamos en el evangelio. El evangélico es más del Antiguo Testamento y de San Pablo, de las cartas paulinas, sobre todo la de los romanos. Entonces, en estricto rigor, el católico es el evangélico, porque es de evangelio. El catolicismo está más basado en el evangelio. ¡Ay, van a saltar todos ahí! ¡Los tiburones! ¡No, que esto, que el otro, la wea! Bueno, eso también es para otros videos de 1 hora, con discusiones. Pero
Olvídense, yo en esto soy un tanque. No dejo ni uno ahí. Bueno, entonces, estoy leyendo Josué. Josué. Miren, aquí les voy a decir, es una página, 3 páginas. Entonces aquí, por ejemplo, Josué 3, preparativos para el paso del Jordán, preparativos espirituales, el paso del Jordán, el Jordán se abrió, las 12 piedras conmemorativas, hacían unos monumentos con 12 piedras conmemorativas del paso del Jordán, cada uno por una tribu de Israel. Después, la circuncisión de los israelitas, ahí resulta que se hicieron una circuncisión, todos más o menos adultos ya, de haber sido un llorar, unos alaridos, de haber cortado el prepucio, y ahí tuvieron que esperar a que se sanaran para poder entrar a Tierra Santa. Ellos venían del lado del Jordán hacia el oriente, es decir, donde es Jordania. Y llegaron finalmente, celebraron la Pascua, se apareció un ángel, la toma de Jericó, que lo ocupan mucho como cómo fue la toma de Jericó. Yo lo he visto en prédicas de pastores evangélicos, pero llegan hasta ahí nomás. Cuando tomaron Jericó, no saben para qué era tomar Jericó. Jericó había que tomarlo para exterminar a toda la población. Entonces existía una orden de Yahvé Dios, porque así se habla, Yahvé Dios. O sea, casi no tiene vocales, son puras consonantes. Yahvé Dios. Yahweh, le dicen algunos. Pero nunca Jehová. Jehová es un artificio, es un constructo que no tiene nada de bíblico. Jehová no es un nombre bíblico. Es Yahvé. Bueno, entonces Yahvé Dios, un nombre, o sea, un nombre, digo, claro, porque es muy antropomórfico, pero es lo que se revela aquí. O sea, Dios como un ser muy celoso, muy airado, viene en ira, así tenemos en 1, 2, 3, en 3 páginas tenemos 3 enojos de Yahvé Dios. Entonces, hay cosas que uno se va, como leyó ya, estoy leyendo por segunda vez, y no llegué, como les digo, no pude llegar a todo el Antiguo Testamento porque los libros proféticos son de muy difícil comprensión. Isaías, todo eso es muy difícil comprensión y aburrido, o sea, fue muy denso. Igual estos son una cantidad de hechos impresionantes. O sea, si uno quiere leer, puede leer desde la primera página de la Biblia y seguir hasta encontrarse con los salmos, qué sé yo. Bueno, entonces pasan cosas que uno se acuerda de las antiguas lecturas y de prédicas, de lecturas de toda la vida. El tema de la ramera que ayudó a los 2 exploradores que mandó Josué. La ramera tenía una casa que estaba con su ventana en la misma muralla de Jericó. Y ahí los bajó en un cesto a estos 2 exploradores, y los 2 exploradores le prometieron a esta ramera que iban a respetar a su familia, a todos sus familiares, y que podían estar en esa casa, y ellos iban a hablar con Josué para que esa casa no se tocara. Y esa casa no se tocó, y esa ramera con toda su familia pudieron vivir en el pueblo de Israel por haber salvado la vida, haber refugiado, escondido a estos 2 exploradores que mandó Josué. Eso se acuerda de esas cosas. Y tiene muchas semejanzas con el Nuevo Testamento, cuando Pablo en Damasco lo bajaron en un cesto, lo mismo, por la muralla. Es la misma. Siempre estamos viendo cosas semejantes. Después hubo después de Jericó venía perdón, discúlpenme. Después de Jericó venía la ciudad de Ai. Entonces la ciudad de Ai mandaron una tropa, 3000, y tuvieron que darle la espalda al enemigo porque salieron arrancaron.
Entonces fue una derrota del ejército israelí. Y vino Josué implora ayuda al Señor, le dice, pucha, nos derrotaron, y Dios le dice, ustedes han fallado a mi mandamiento. El mandato, no el mandamiento, el mandato era que había que liquidar por completo todos los reinos de Canaán. Canaán es todo lo que es Palestina. Entonces había que liquidarlos por completo. Por completo. Es decir, todo es anatema. Anatema, los hombres, los ancianos, las mujeres, los niños, los bebés, los gatos, los perros, las gallinas, todo. Todo lo que vivía tenía que ser liquidado. Y se guardaba el hierro, el cobre, la plata y el oro, se guardaban para la casta sacerdotal, para el culto a Yahvé. Entonces Yahvé le explica a Josué por qué estaba enojado. Entonces ahí descubren que Ancán, que era uno de los grandes de Israel, que tenía su familia, había guardado debajo de su manto, tenía guardado oro y plata. Entonces el castigo era Ancán con su señora o sus señoras, no recuerdo aquí, con sus hijos, con sus siervos, o sea, todo lo que era ese clan, fueron apedreados por Israel, por el pueblo. Los apedrearon, después, qué sé yo, los quemaron. Eran puras cosas terribles. Los colgaban a los reyes, etcétera, los reyes enemigos. Entonces así pudo, después de eso, Josué ya castigado eso, se dio el castigo total, o sea, la desaparición por completo de Ancán y su familia, se pudo tomar la ciudad de Ai, o Ai, así es. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Con una estratagema que el mismo Dios le puso en la mente a este señor que era Josué. ¿Cómo era? Hicieron un simulacro de retirada. Entonces atacaron y se fueron retirando, y salieron 12.000 hombres desde la ciudad de Ai a perseguir a los israelitas, y los israelitas estaban emboscados en los lados, y había un destacamento que entró a la ciudad y la quemó. Entonces cuando el rey de Ai con su gente vio que estaba quemándose la ciudad, se dio cuenta que estaban rodeados, porque por los flancos estaban rodeados y al frente tenían a aquellos que habían simulado una retirada, que se dieron vuelta y les dieron cara y se vieron rodeados mediante esta estratagema, se vieron rodeados y fueron pasados por espadas, todos fueron pasados al filo de la espada. Y esta expresión al filo de la espada se repite. Después de la toma de Ai viene los Gabaonitas. Los Gabaonitas era un pueblo que tenían 5 reyes. No, perdón. Gabaonitas, no. Los Gabaonitas fueron donde Josué y le dijeron, o sea, fueron habiendo hecho ayunos, ocuparon las ropas más mugrientas que tenían, todo, y se presentaron ante Josué con lo peor que tenían de comida, todo seco, todo marchito, los animales, son lo peor. Y fueron y le dijeron, nosotros venimos de lejos a darte a rendirte honores a ti, porque hemos sabido las grandes cosas que ha hecho el rey, o sea, que ha hecho tu Dios, el Dios judío, el Yahvé Dios. Haber salido de Egipto y haber derrotado a los de Jericó, etc. Entonces, lo que te pedimos es que nos respetes la vida. Entonces Josué y todo el alto mando israelita le perdonaron la vida y dijeron, no hay problema. Y después descubrieron que habían sido engañados porque ellos eran vecinos, los Gabaonitas. Era un reino grande, y el rey de Gabaón estaba temeroso, porque lo que dice la Biblia es que el miedo era muy importante, porque temblaban de miedo ante la llegada de los israelitas. Entonces vino el enojo. Nos han engañado, pero en esa época se cumplían las promesas. Entonces se cumplió la promesa. Y les perdonaron la vida, pero los hicieron siervos a los Gabaonitas.
por el engaño, que como que venían de lejos, todos cansados. Era un engaño, pero en esa época se cumplían las promesas, la palabra. Y después los 5 reyes sitian a Gabaón, empiezan los 5 reyes de uno que era un rey de Jerusalén. Jerusalén es anterior entonces a los israelitas, de Hebrón, de otros lugares que no me acuerdo los nombres porque son nombres extraños. Y estos 5 reyes se fueron a enfrentar los reyes amorreos, que era otro pueblo, más del sur de Palestina. Y se enfrentaron, eran las ciudades del sur, estos 5 reyes se enfrentaron y bueno, tendría que seguir explicando el detalle, no tenemos tiempo, y Josué los liquida. Y como después a cada rey lo cuelgan, después lo queman, no sé, a la gente, a todos los pasan por el filo de espada. Entonces, es una orden divina de Yahvé Dios de exterminio de todos los pueblos de Palestina. Entonces, esto de Josué es lo que están haciendo los israelitas actualmente, en la Cisjordania. En la Cisjordania han ido avanzando, 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 porque ellos tienen como un mandato de que tienen que echar a todos los palestinos, no pueden como en esa época liquidarlos. Entonces de repente hay palestinos que están enojados con todo esto, que son palestinos furiosos, entonces están en una casa, disparan, desde una vivienda, entonces esa vivienda inmediatamente queda proscrita y van y demuelen la vivienda, toman prisioneros a estos palestinos o huyen y demuelen la vivienda, la demuelen y ponen a colonos israelitas. Es decir, lo que están haciendo los israelitas es lo que hicieron en aquellos tiempos, pero lo están haciendo de una forma más más suave. En el sentido de que uno puede decir, pucha, los pobres palestinos de ahora, pero ojo, es más suave, porque en la época antigua era matarlos de un viaje, o sea, era una cosa hitleriana. Lo que pasaba con Josué era algo hitleriano. Y no podía haber, y aquí había un texto que no me acuerdo dónde fue, lo leí en estos libros, que llegaron, los soldados israelitas llegaron con unas mujeres y unos niños porque les dio pena, les dio compasión. Y el líder, que no quiero dar su nombre para no desprestigiarlo ante ustedes, el líder israelita, el profeta, el jefe de Israel, le vino la ira y le dijo, yo les dije que todo es anatema. Todo es anatema. Anatema, si no entienden, googleen qué significa anatema. Todo es anatema, por lo tanto, hay que liquidarlos. Y tuvieron que hacerlo. Eliminar a esas mujeres y esos niños. Esa era la política ordenada por Yahvé Dios. Y bueno, sigo. Hay que entretenerse. No voy a seguir dándoles la lata. He hablado mucho. Duc in altum. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Y todo esto tiene semejanzas. Por ejemplo, cuando fue